Hola de nuevo. Creo que ahora dimos. Hola de nuevo. Hola, Ani. Qué mal momento, qué mal momento. Bueno, puede pasar, puede pasar. ¿Escuchan bien? Digo, porque también parecía que algunos de los estudiantes tenían problemas con el sonido. Hola, buenas Bueno, tardes. siempre hay una primera vez para que todo nos salga mal, una primera vez para reparar eso que salió mal, y una primera vez para ser Instagramer a punto de jubilarse. Eso creo que es una primera vez y no hay retorno. Andrea, te agradezco muchísimo los esfuerzos, no entiendo qué ha pasado después de tantas oportunidades en las que hemos hecho la misma maniobra, pero bueno, cuando tú me digas, Bueno, retomamos. nada, a lo que llegamos fue a sucintamente presentar un poco la composición del equipo, que ya también en realidad lo hemos contado, me parece, en los videos que subimos a YouTube. No queremos ser insistentes, pero es cierto que nosotros hacemos un gran reconocimiento del trabajo que hace el equipo y de la solidaridad que hay en este equipo y cómo salimos a atajar el cuatrimestre anterior con, digamos, con mucha rapidez y la verdad que con mucha solvencia. Es muy serio el trabajo que se hace, es muy serio, no por arrogarlo nosotras, sino que tenemos un equipo absolutamente responsable y consciente de que la enseñanza es un saber que es específico. Digamos, nadie nace con el talento. Algunos creen que sí, pero Ah, nosotros sostenemos que es un saber que se aprende. Y bueno, y les di la bienvenida a una formación que les va a durar toda la vida. Empieza ahora, empieza ahora de manera sistemática, pero es una formación que los va a acompañar y muy necesario seguir actualizándose y seguir aprendiendo porque los desafíos de la profesión son cambiantes, las escuelas tienen un dinamismo institucional y fíjense cómo esta pandemia nos puso a pensar en otras claves, ¿no? Así que conocer a los jóvenes, conocer a los adultos, conocer desde distintas perspectivas, digo, la psicología es la verdad que un aporte de los fundamentales, pero lo es la sociología, la antropología, las perspectivas culturales. Eh, Bien, acá mira, nos elogian las bibliotecas, Ani. La mía está un poco más desordenada que la tuya. Pero bueno, en eso estábamos, Ani, así que todo tuyo. bueno, muy buenas tardes a todas, a todos, a todes. Quiero empezar por una confesión de intimidad. Nos preparamos mucho para este encuentro. Hasta hace un ratito estábamos intercambiando con Andrea cómo serían los pases de baile e indudablemente salieron de cualquier manera. Pero esto vamos a encontrarle siempre el medio vaso lleno. Tuvo la ventaja de que pude leer mucho mientras Andrea batallaba contra no sé si su compu o su teléfono. Yo además de ponerme nerviosa podía ir leyendo muchas de las cosas que ustedes iban planteando en este modo tan particular de intercambio. Entonces lo tomo como una ventaja adicional que nos haya pasado lo que nos pasó. Primero, presentarme, Ana Diamant, profesora titular de esta materia, pedagoga. Con los años fui ampliando mi campo de trabajo, lo que me permitió hace ya también unos cuantos años doctorarme en ciencias sociales, pero siempre la preocupación para mí estuvo desde el momento de graduarme, hace muchos años, en los temas de la enseñanza y de la historia de la enseñanza. Así que entre la investigación y la docencia en la facultad pude unificar estas dos pasiones
y dedicarme a eso, a enseñar y a investigar en torno a la historia de la enseñanza y fundamentalmente a la historia de la enseñanza de la psicología, lo que nos va a permitir hacer algunas referencias en distintos momentos a momentos interesantes de la creación, de la instalación, perdón, del campo de la psicología en la universidad y particularmente cómo fueron mutando las propuestas de enseñanza a las que le agregaremos ya no solamente la enseñanza de la psicología, sino la enseñanza para enseñar psicología. En algún momento, si me perdí con algo de lo que ya planteó Andrea, les pido disculpas si me reitero, pero quiero que sepan que nosotros nos vamos a encontrar todos los viernes a esta misma hora y que esta actividad que vamos a realizar va a quedar disponible para aquellos que quieran volver a ella, porque les encante, o para aquellos que por algún motivo no puedan acompañarnos y puedan hacerlo en otro momento. Todas las cuestiones que tienen que ver con acciones de índole más administrativa, burocrática y de funcionamiento, bibliografía, acceso al campus, por las preguntas que voy viendo, todo eso lo van a poder tramitar mucho más ágilmente, mucho más próxima, en una proximidad diferente, con cada uno de los colegas a cargo de cada uno de los grupos, de las comisiones de trabajos prácticos. Así que no es que no quiera, pero no voy a responder en este momento a preguntas que tengan que ver con bibliografía y demás. Lo que sí me voy a detener por un momento, y antes de entrar en la larga lista de cosas que teníamos previsto intercambiar hoy con ustedes, hacer algunas aclaraciones respecto a la participación de estudiantes en condición de libres y al tema de los cupos. Nosotros tenemos una propuesta que ojalá podamos transmitirla con toda la intensidad y con todas las variantes que tiene, que tanto en la presencialidad como en la virtualidad tienen el formato de taller, tienen el formato de artesanato, tienen el formato de amasar, de ir y venir, producir, simular. Simular no es lo que pasa habitualmente en el aula, pero todo lo demás, artesanar, amasar, ir y venir, son cosas que pasan en el aula. Para poder acompañar esa propuesta, necesitamos tener la oportunidad de contactarnos con cada uno de ustedes, y lo hacemos, de acompañar cada una de las producciones de cada una y cada uno de ustedes, y lo hacemos, y de hacer permanentemente una devolución de cada una de las cuestiones que ustedes producen. Eso significa tarea y tiempo. Cuando se nos pidió la ampliación de cupo, la hicimos en un número que considerábamos que, si bien sobrecargaba en parte la tarea de los docentes, nos permitía, en un ejercicio de colaboración al que se suman los jefes de trabajos prácticos y nos sumamos nosotras, nos permitían sostener esta idea de la producción y del intercambio, preservando dos cuestiones: preservando la calidad de la propuesta y preservando los derechos de los docentes como trabajadores. Levantamos el cupo, es verdad, lo que levantamos no dio cabida a todos los estudiantes que tenían ganas de cursar estas y otras materias. Nosotros somos de la idea de que pueden haber otras soluciones, no solamente incrementar el cupo en las comisiones que ya existen. De hecho, propusimos algunas, otros colegas también han propuesto otras, y estamos en permanente diálogo con las autoridades de la facultad. Si aparecen otras posibilidades que no estén sostenidas sobre el exceso de trabajo de los docentes y sobre la pérdida de la calidad de los intercambios, las vamos a poner en marcha.
pero esa es una condición a la que no renunciamos. No renunciamos a la calidad de la enseñanza, somos militantes en defensa de la escuela, y cuando digo de la escuela, incluyo a la universidad como una forma particular de escuela. Escuelas son todos aquellos lugares donde formalmente se enseña para que otro aprenda. Militamos la defensa de la escuela, militamos la defensa de la escuela, de la universidad pública, y una de las condiciones de esa militancia se sostiene en la calidad de la oferta. A nosotros no nos terminan de seducir los encantadores de serpientes que nos ponen en tal número o en tal otro, y nos da alegría porque estamos mejor posicionados que otras universidades o mejor posicionados que otros años. Para nosotros, la calidad de lo que se tramita en el espacio universitario tiene que ver con lo que se puede transmitir, con lo que se puede donar, con lo que se puede recibir y con lo que se puede producir. Esta propuesta que nosotros hacemos es insostenible con 60 o 70 estudiantes en cada curso, salvo que tuviéramos 2 docentes por curso. Entonces, quiero dejar en claro que de parte nuestra no hubo desentendimiento en relación al pedido de estudiantes individualmente. De hecho, hemos respondido uno por uno todos los correos que nos han llegado. Esto también es tiempo y esto también es trabajo. Lo seguiremos haciendo, pero tenemos límites, y esos límites no son nuestros. Esos límites están engamados con límites institucionales. Este no es el momento de hacer una plataforma o una trinchera para pelearnos. Este es el momento de juntar lo mejor que tenemos. Lo mejor que tenemos es lo que estamos ofreciendo. Si hay mejores ideas y son compatibles con esta propuesta, o si hay nuevas ideas y son compatibles con esta propuesta, serán bienvenidas. También tenemos que hacernos cargo de la situación de excepcionalidad en la que estamos viviendo, no solamente en la que estamos enseñando, aprendiendo, estudiando, trabajando. De hecho, les estoy dando la bienvenida a un cuatrimestre y simultáneamente les estoy dando la bienvenida a mi casa. Este es un hecho inusual. Esta no es la forma habitual en la que estamos acostumbrados a trabajar en esta mediación entre enseñar y aprender. Es la que nos toca. Y lo que hacemos es ponerle el hombro. Entonces, asumamos que hay diferencias respecto de otras oportunidades de cursar esta materia, que el contexto no es el mismo que cuando en el 2019 se planificó la cursada para el 2020, asumamos que la virtualidad no reemplaza la presencialidad de ninguna manera. Para nosotros no es lo mismo, digamos, no hemos hecho una transferencia mecánica, y perdón por el uso de la palabra transferencia para algunos marcos teóricos, no hemos hecho una transferencia mecánica de nuestras clases presenciales a nuestras clases virtuales. Hemos hecho una transformación de una propuesta pedagógica y didáctica. Esa transformación ustedes la irán encontrando en los módulos. Allí verán que es imposible atender a una población mayor que la que estamos atendiendo. Ojalá tuviéramos más rentas, porque entonces abriríamos muchas más comisiones, muchos más espacios. Lamento mucho que tengamos que empezar en estas condiciones, sumadas a las dificultades técnicas, pero bueno, es la que nos toca. Quiero pararme firmemente en esta idea de que virtualidad no reemplaza presencialidad. Y quiero aprovechar para aclarar, a partir de algunas consultas que han llegado, y por ahí hay algunas otras pendientes, que esto es un estado de excepción. Por lo menos lo es mientras no se reformen las normas de funcionamiento, no solamente de nuestra facultad, sino de toda la universidad.
Esto es una excepción. Incluso es tan excepcional es esta situación que los compañeros que nos acompañaron, las compañeras que nos acompañaron en el cuatrimestre anterior, todavía tienen sobre ellos un inmenso signo de interrogación en cuanto a cuándo finalmente van a poder acreditar la cursada del cuatrimestre pasado. Nosotros vamos a poner todo de nosotros. De hecho, los vamos a invitar a firmar un contrato virtual. En un régimen de excepcionalidad, todo es excepcional. En ese contrato, nosotros vamos a establecer algunas cláusulas. Esas cláusulas de nuestra parte, compromisos de nuestra parte. Esos compromisos tienen que ver con que estén seguros que vamos a poner lo mejor de cada uno de nosotros y lo mejor del equipo en su conjunto para que este cuatrimestre se pueda atravesar con éxito. ¿Qué quiere decir atravesar con éxito? Quiere decir que ninguno de los que pudieron sortear la valla burocrática de la inscripción se sienta incómodo, que ninguno de los que pudieron sortear la valla de la inscripción se sienta suelto. Queremos que todos se sientan contenidos, acompañados, aún aquellos compañeros y aquellas compañeras que se sumen exclusivamente ahora a los vivos con la expectativa de que en algún momento, si hay bajas, puedan ir incorporándose, también los vamos a acompañar desde este lugar. Es lo mejor que podemos hacer. Estar a disposición, brindarles lo mejor que tenemos y brindarlo bien. Cuando decimos brindarlo bien, estamos adelantándonos a un concepto que vamos a trabajar muchísimo, porque cada vez que hablemos de enseñanza, que es el objeto de estudio del primer módulo en el que íbamos a introducirnos hoy, y de hecho ustedes ya han recibido una introducción y el propio módulo, cada vez que hablemos de enseñanza, nosotros vamos a destacar que no hablamos solo de enseñanza, que hablamos de buena enseñanza. Y buena enseñanza implica por lo menos dos cuestiones. Las vamos a desarrollar con mucha más profundidad. Esas dos cuestiones son buenos contenidos, contenidos valiosos, contenidos de trascendencia, no solo para la escuela, en este caso para la universidad, sino para la vida, y en este caso para la vida profesional. Buenos contenidos y formas buenas. Formas buenas quiere decir apelar a la conciencia de todos, quiere decir apelar a las mejores actitudes de cada uno de nosotros, eso que en los libros difícilmente figura como lo moralmente inobjetable, pero a nosotros nos gusta más presentarlo como lo ideológicamente considerado. Para nosotros hacer este planteo no es ni metodológico, ni teórico, ni práctico, es ideológico, como son todas las cosas que hacemos en nuestras vidas. Cuando nosotros nos presentamos y presentamos parcialmente el módulo, y cada vez que nos sentimos convocados a analizar la perspectiva desde la cual analizamos la didáctica, no, me olvidé la contraparte del contrato, solamente puse las cláusulas que corresponden a nosotros, pero como somos exigentes, como en la firma de cualquier contrato, hasta de un contrato de alquiler, también anticipamos cláusulas de la contraparte. Es horrible plantearlo así como contraparte, pero bueno, creo que así nos entendemos todos. Nosotros nos proponemos, nosotros nos ofrecemos para brindar la mejor oportunidad de enseñanza, para que devenga en una buena oportunidad de aprendizaje. Para que esto sea posible, no depende solo de nosotros. Por eso hablamos de la figura del contrato. La contraparte son ustedes. ¿Qué esperamos de ustedes? Exactamente la complementaria de lo que estamos ofreciendo nosotros. Que nos acompañen, que no nos dejen solos, que hagan ese espacio para pensar en la didáctica, no solamente
en los horarios de conexión, por supuesto, en los horarios de conexión, pero también un rato más para abordar la bibliografía, para intentar resolver con tiempo los problemas que les vamos a ir planteando, para comprometerse con este proyecto de ser buenos enseñantes para una buena escuela. Entonces, lean, pregunten, discutan, aún en este sistema maldito que no nos deja ni verles las caras ni escucharles las voces, discutan. Nosotros vamos a hacer el ejercicio de escucharlos, como hemos escuchado recién los reclamos por los cupos o los reclamos por aquellos que no se han podido inscribir. Yo no sé si van corriendo, han corrido un montón de preguntas. Sí, Me Ani, dicen que en relación, hay muchos de los estudiantes que comprenden la situación y lo plantean como, digamos, lo plantean en términos del derecho a la educación y en realidad también invitan a posicionarse como futuros docentes y a pensarnos como trabajadores. Miren, hay en, en la literatura respecto de la formación docente, hay algunos que imaginan, ¿no? O que tienen desarrollos acerca de los docentes como algo innato, algo que se hereda y lo ponen en línea del apostolado. Bueno, hay un gran abanico. Algunos lo piensan como una profesión liberal y esto en muchos países ocurre y transcurren con lógicas de Estado que sostienen estas perspectivas. Nosotros nos situamos como trabajadores, ¿sí? Y en la medida que somos trabajadores también nos, nos, este, nos invisten los derechos acerca de poder, digamos, pararnos frente a ese trabajo con seriedad, con responsabilidad, y esos derechos que nos asisten son los que nos justifican. Y la verdad que también peleamos por una educación pública, por una universidad pública, por el derecho a la educación, pudiendo articular este conjunto de derechos. Entonces, no son las cátedras, digamos, en última instancia, la que tienen esta definición, porque es ahí donde se juega la articulación de la combinación de ambos derechos. Digamos, nosotros somos responsables de un equipo al cual la verdad que sería también un acto de injusticia hacerles pagar el costo de atender 70 estudiantes, 80 estudiantes, digo, todo depende de el desarrollo académico, pedagógico de la propuesta. Y la verdad que nosotros somos muy cuidadosas, hemos sido muy celosos y celosas todos del trabajo que venimos desarrollando. Quizás si esto continúe y bueno, y las condiciones, digamos, sean cada vez más urgentes y se necesite atender a más estudiantes, probablemente ya la universidad haya resuelto con, en vez de la ampliación de cupos, la ampliación de los cargos docentes. Digo, esto tiene que ver con la política universitaria y las cuestiones del financiamiento y cómo se posiciona cada unidad académica allí. Así que la idea es esto, presentarnos como trabajadores de la educación y desde allí, digamos, empezar a pensarnos y invitarlos a ustedes a pensarlos desde ese lugar. Aquí nadie va, digamos, nadie piensa evangelizarlos, pero sí abrir perspectivas de análisis que nos inviten a futuras posiciones, que los inviten a ustedes a reflexionar sobre esas posiciones que son políticas, ¿sí? La enseñanza tiene un carácter político, ético como plantea Ani, y político. Son dos recorridos que nosotros vamos a insistir para contextualizar permanentemente lo que es enseñar en la escuela. Eso, Ani. Y sí, ahora, si hablo, me pierdo yo de leer. Así que. no, y bueno, pero aprovecho a leer yo. Alguien preguntaba, más de uno preguntaba si no se pueden hacer los teóricos por Zoom. Tiene que ver con lo mismo que estaba planteando recién Andrea. Nosotras no tendríamos inconveniente en hacer teóricos por Zoom, pero nosotras no tenemos Zoom pago. Tenemos el Zoom que se corta a los 40 minutos, como tienen casi todos los habitantes de esta tierra. Por lo tanto, esto nos implicaría, ya el Instagram es corto, ya el Instagram es de 1 hora,
nos implicaría un encuentro mucho más corto y no tenemos acceso a otra forma de funcionamiento ahora con el Zoom. Si aparece, a ver, lo que tienen que saber es que toda aquella novedad que podamos introducir, la vamos a introducir. Eh, Vamos a escuchar todas las propuestas. Sí, hay aulas hasta de 500 personas en Zoom, y hay aulas, hay duraciones de hasta de 3 horas. Nosotros no lo tenemos porque esos son servicios pagos. Usamos habitualmente los servicios gratuitos o los que nos brinda la universidad. De hecho, estamos usando nuestros teléfonos, nuestras conexiones, como ustedes, igual que ustedes. Si les parece, hacemos el intento de contextualizar un poquito más cuál es nuestro campo de trabajo, nuestro campo de estudio, nuestro campo de investigación y por qué hablamos de una didáctica de contexto, por qué hablamos de una didáctica que mire lo complejo, por qué pensamos en enseñanzas y aprendizajes que desborden los límites de la escuela y que podamos ponerlos bajo el paraguas de aprendizajes para la vida. Andrea, ahora que hablo yo, lee vos. Ok. Es que Después hacemos son al revés. muy productivos, hay mucha escritura, algunos se me escapan, pero están proponiendo alternativas de plataformas, con lo cual, nada, Bueno, por tomamos ahí nota, hagamos una los cosa. ayudantes Algunos están... de los buenos escribas que tenemos en el equipo, que están también por acá, y bienvenidos a todos los docentes del equipo, si puede hacer un registro de las propuestas, así podemos analizar su viabilidad. ¿Te parece? Sí, pero aparece Entonces, Zoom, Meet. Bueno, tomamos los chicos y las chicas que estén acompañándonos ahí que tomen nota, a ver si son alguna ya, alternativa cierra más que esta. dale. Y André, vos estate atenta si aparece alguna consulta más sobre el contenido. Y después cuando Por hablas vos, yo ahora, hago lo mismo. dale, por ahora, dale. Bien, les decía entonces, ¿por ¿por qué pensamos en esta didáctica de lo complejo, en esta didáctica de contexto? En principio, una respuesta a esta pregunta, ¿por qué lo pensamos así? ¿Para qué lo pensamos así? Está en el planteo mismo de nuestro programa. Cuando nosotros planteamos un módulo transversal, que si se lo ponen a mirar con detenimiento, se podrán preguntar qué tiene que ver con la didáctica, qué tiene que ver con lo escolar. Justamente ese es el módulo que da contexto a todo lo que viene después. ¿Qué debatimos en ese módulo? Ojo, que no le dedicamos un tiempo especial. No, no hay un módulo en el campus que aborde los contenidos del módulo transversal, justamente porque es el módulo que atraviesa todos los módulos de contenido, es el que le da sentido, es el que le pone los matices de la inmediatez, los matices del pasado y los matices del futuro. ¿Por qué digo esto? En primer lugar, porque uno de los pilares que sostienen la propuesta que vamos a empezar a desarrollar a partir de hoy tiene que ver con historia y con memoria. La escuela no empezó ayer. La escuela no siempre fue así. Y creo que si hay algo que no tenemos ni que empezar a pensar en argumentación, es en esta afirmación que acabamos de hacer: la escuela nunca fue así. La escuela no siempre fue así. Y la verdad que la escuela nunca fue así como ahora, y tampoco sabemos cómo va a ser en otros momentos. Sí sabemos cómo fue antes, y sí sabemos de legados, de testimonios, sí sabemos de donaciones que ha hecho, donaciones materiales y donaciones simbólicas, que la escuela, lo escolar, el sistema educativo, los enseñantes, los aprendientes han hecho al futuro. Lo hacen en un presente.
lo hacen en un presente. Y ustedes en el módulo 1 van a encontrar un juego entre un pasado muy remoto, con la referencia a Comenio, jugando con un pasado un poquitito más cercano que tiene que ver con la consolidación del sistema educativo y con la ley 1420, y se van a encontrar con qué está pasando en Jujuy, qué pasa en el siglo XXI con las políticas de género al interior de la escuela, qué pasa con ESI al interior de la escuela, pero eso que encontramos hoy en un presente tiene raigambre de pasado. Y eso que actuamos hoy en un presente tiene marcas al futuro. Desde mi otra personalidad, que es la de historiadora de la educación, de paso les cuento que en este momento presido la Sociedad Argentina de Historia de la Educación. Les decía, en esa otra vertiente de mi trabajo, que por supuesto se amalgama con investigar temas de historia de la enseñanza, estamos discutiendo mucho en estos últimos tiempos algo que ha dado en llamarse historia del presente o historia en el presente. Un historiador clásico diría, pero es un sinsentido, historia nos cuenta lo que pasó y el presente en todo caso lo recibe, se impacta por eso que pasó. No es ningún sinsentido. Cuando pensamos en clave de historia del presente o historia en el presente, en verdad lo que estamos pensando es cuáles son las marcas, pensando y eligiendo cuáles son las marcas que queremos dejar para el futuro. O sea, estamos poniéndonos en una especie de pasado inmediato y eligiendo qué queremos que se diga de nosotros, qué queremos que se diga de nuestra civilización, qué queremos que se diga de nuestra cultura, qué queremos que se diga de nuestra escuela a futuro, a partir de las marcas que nosotros dejamos. Esto nos parece que es un concepto clave para entender un concepto. Ahí están pidiendo algunos que dejen de circular los comentarios que tienen que ver con las cuestiones del funcionamiento, y yo adheriría a eso. A hacer el ejercicio de concentrarnos en el contenido, si les parece, y si pueden. Bien, les decía entonces que cuando estamos atendiendo a esta cuestión de las historias, de la historia en presente o de la historia del presente, estamos pensando en qué vamos a enseñar. Estamos pensando qué van a hacer estos chicos grandes que nos acompañan a partir de haber interactuado con nosotros. Por lo tanto, tramamos inmediatamente la idea de historia del presente o de historia en el presente con un concepto que nos es muy caro, que es el de traza, el de marca, traza didáctica, esa construcción solidaria que se hace en un intercambio, en este caso entre un enseñante y un aprendiente, con algún objetivo. En este caso, nuestro objetivo es enseñar. A veces suena muy fuerte cuando se dice que aspiramos a dejar marca, y la verdad que aspiramos a dejar marca. Cuando decimos esto, no estamos diciendo que aspiramos a que todos piensen como nosotros. Estamos aspirando a que piensen, a que discutan, a que se apropien o desechen las propuestas, pero si las desechan, que las reemplacen por otras mejores. Cuando pensamos que junto con memoria e historia, la didáctica se sostiene con la política, memoria e historia en una especie de tensor invisible que hace desde aquel inicio de la didáctica con Comenio hasta hoy, con las desgraciadas declaraciones de haber hecho juego
entre lo que significó la vida y el legado de un adolescente como Ana Frank y equipararlo, igualarlo, bastardearlo en relación a las condiciones en las que indudablemente la están pasando mal muchas pibas y pibes, muchos adolescentes y muchos adultos. Sobre esto vamos a volver en unos minutos, pero todo eso está en el mismo hilo. El asunto es con qué lente se lee. Y también cuando estamos pensando en historia del presente, estamos pensando qué lentes queremos usar o qué lentes les queremos proponer que usen para leer lo que pasó, lo que está pasando y adelantarse, arriesgarse a pensar lo que va a pasar. La política, sin dudas, es otro de esos sostenes potentes que hacen que la didáctica no se caiga. Cuando digo que hacen que la didáctica no se caiga, en verdad estoy pensando que ese sostén hace que la didáctica sea diferente de acuerdo a las cosas que se carguen dentro de ese pilar, con qué esté relleno ese pilar. La política es presupuesto. Nosotros empezamos este encuentro hablando de recursos, de cupos, de rentas. Eso es política. Andrea en un momento usó el concepto de política universitaria. Podríamos pensar política presupuestaria, política universitaria, por supuesto, políticas de formación docente, políticas de acceso a los derechos que significan ir a la escuela. Todo eso es política. Hace no tantos años atrás, los adolescentes en la escuela secundaria no eran considerados sujetos de derecho. Un logro de la democracia, pero de una democracia calificada. Una democracia calificada ha hecho que los adolescentes tengan derecho a estar adentro de la escuela y que el Estado tenga la obligación de contenerlos. Ojo, uso la palabra contenerlos, no uso la palabra tenerlos, contenerlos. Eso quiere decir algo muy parecido a lo que planteábamos hace unos minutos cuando pensábamos en el tema de los cupos. No es tenerlos adentro de la escuela de cualquier manera, es tenerlos haciendo lo que la escuela tiene que hacer por ellos, con una perspectiva de futuro. Eso es política. La ley de educación sexual integral es política. La ley de diversidad de género es política. La ley de matrimonio igualitario es política. Y todas esas cosas no están afuera de la escuela. Uno puede, si quiere, hacerse el distraído y decir, la diversidad de género no es un tema, yo tengo que enseñar X. Sería muy difícil decirlo si uno además tiene que decir, yo tengo que enseñar psicología, pero yo tengo que enseñar matemática, la ley de... Y la verdad que eso es hacerse los distraídos con lo que pasa efectivamente en la sociedad y en la escuela como réplica calificada de lo que pasa en la sociedad. Entonces, vamos a hablar mucho de política, como vamos a hablar mucho de historia, como vamos a hablar mucho de derechos y como vamos a hablar mucho de diversidades. Convencidas y convencidos de que estas cuestiones son patrimonio de la didáctica. Uno podría hacer un ejercicio de fantasía. Lamentablemente algunos de estos ejercicios que para nosotros son de fantasía los encontramos en algunas realidades y volver a aquellas imágenes de alguna literatura que describe historias de vida de maestras normales. Fíjense, maestras normales, ¿quién dará patente de normalidad? Pero bueno, hasta no hace tantos años la formación docente tenía esa titulación, maestras normales nacionales. Pero bueno, hay mucha literatura, alguna hasta graciosa, alguna preocupante, que describe situaciones como estas. Yo entro al aula, pero antes de entrar al aula, dejo afuera todas mis preocupaciones, dejo afuera todas mis ideas políticas, me saco todo lo que no es propio del aula como si me sacara un sobre todo. No dice campera, porque en esos años
las mujeres no usaban campera, usaban tapado, tampoco dice sobre todo, usaban tapado. Me saco todo como si fuera un tapado. Y la verdad que con un auditorio como el que estoy imaginando, de colegas, mayormente colegas profesionales psicólogos o muchos estudiantes próximos a hacerlo, no vale la pena dedicarle ni medio minuto a pensar en esta especie de metáfora de desprendimiento de lo cotidiano, de lo diario, de lo constitutivo de la identidad, de lo constitutivo de la subjetividad. Por lo tanto, acá encontramos la fundamentación de por qué decimos que hacemos didáctica de contexto. Porque todo esto, toda esa complejidad, y también decimos que hacemos didáctica de lo complejo, toda esa complejidad vive con nosotros. Difícil sacársela como un tapado. Entramos al aula con ella. Desde esa complejidad nos posicionamos cuando elegimos qué enseñar, cómo enseñar, qué autores leer, qué ejercicios realizar, qué datos de la realidad decidimos visibilizar en el aula, porque los datos están. Si nos hacemos los distraídos, están invisibles. Si los visibilizamos, los ponemos a disposición del análisis, los ponemos a disposición de tramarlos en la práctica. Podemos hacernos los distraídos ante un embarazo adolescente, pero muchas veces la profesora, el profesor, son el pasaporte, el transmisor para poder tramitar algo que, por ejemplo, no conocen los padres, para poder ayudar a una alumna, un alumno, en temas que tienen que ver con su identidad, con la transición en algunos casos. Muchas de estas cuestiones se tramitan al interior de la escuela, pero tenemos que ser responsables de generar esos espacios de tramitación. Hay protocolos por si un alumno se accidenta, hay protocolos para esto, bueno, y ahora estamos en estos últimos tiempos, la palabra protocolo se ha instalado en nuestro discurso con una naturalidad asombrosa, pero también hay modos de abordar los protocolos, como hay modos de abordar los contenidos, como hay modos de abordar las propuestas de actividades. Esos modos que son idiosincráticos, personales, que tienen que ver con cómo cada uno de nosotros se posiciona ideológicamente frente a la vida y frente a los demás, están presentes en el aula. Podemos darle más entidad, nosotros le damos muchísima entidad, darle menos, pero asumamos que al margen de la entidad que nosotros le demos, eso está presente. Cuando decimos al margen de la entidad que le demos, en verdad lo que estamos diciendo es, esto tiene que ver con una toma de posición. Cuando tomamos posición respecto de cómo vamos a tramitar los espacios y las situaciones de enseñanza, estamos tomando posición frente a la vida, pero además estamos tomando esa posición desde nuestra posición vital. Así como planteábamos al principio que hay cosas que no podemos resolver en este momento, a nosotras y a nosotros nos van a encontrar en las marchas en defensa de la universidad, nos van a encontrar en las marchas del pañuelo verde. De hecho, bueno, ahora no me ven, pero de hecho porto con mucha alegría y con mucho orgullo el primer pañuelo verde que tuve, que me lo regaló Andrea en la primer movilización por la ley del aborto. Y ahí estábamos, y ahí vamos a estar. Si estamos ahí, no podemos desentendernos de estas cosas en el aula. Y las vamos a traer permanentemente. Como ahora nos vamos a permitir hacer un paréntesis y traer este debate que se ha instalado, este desgraciado debate que se ha instalado en la sociedad a partir de haber hecho una lamentable comparación entre la situación que vivió, que padeció Ana Frank, y lo que significa que hoy los pibes y las pibas no estén en la escuela.
hay un abismo. Pero antes de meternos en este tema, André, te hago una pregunta. Con este lío de entrar y salir, no tomé el tiempo, no sé en qué estamos, cuánto tenemos, cuánto nos falta, En la tampoco. rectísima final, ¿eh? En la rectísima final. ¿En Creo que serio? tenemos, sí, sí, antes de pasar a esto, Ani, digamos, empiezan a aparecer preguntas acerca de la didáctica, del ideal pansófico de Comenio. Digo, eso si no llegamos a abordarlo hoy, lo vamos a trabajar probablemente recuperando sus preguntas el viernes que viene. Y Sin desde duda. ya tienen los espacios digamos, si en el módulo las herramientas que allí damos para poder profundizar conceptualmente y reflexionar sobre la didáctica y su objeto, tienen los espacios con los profesores, con los docentes de los prácticos. Así que no se preocupen si hoy queda como todavía poco delimitado el objeto de la didáctica o estos orígenes de la didáctica en Comenio y en su afán por el todo a todos, por el ideal pansófico. Así que me parece que, Yani, empezaríamos a cerrar con esto último que vas a compartir. Sí, algo que no sé, Andrés, si vos lo planteaste al principio, y si no, bueno, quedará repetido, y es que justamente estos vivos los hemos pensado en una alternancia entre contar cosas y conversar. Este teórico inaugural tiene mucho que ver con la presentación y demás, pero el viernes que viene tendremos un espacio de conversación. Crean que hemos logrado conversar. Ese espacio de conversación tiene por propósito dar respuesta a los interrogantes. Algunos nos llegan antes, otros llegan en el momento, pero bueno, los vamos respondiendo. Así que retomo lo que decía Andrea, no se preocupen porque todas esas preguntas serán motivo de conversación la semana que viene. Algunos dicen que se quedarían escuchando más rato. Yo les propongo que no amenacen, porque nosotras podemos hablar entre 8 y 14 horas sin parar, y así como se nos corta, nos enganchamos de nuevo y seguimos. Quiero volver a este hecho de la vida pública, de la vida periodística, de los medios, porque vamos a volver sobre estas situaciones más de una vez. Este es el más candente porque es el de hoy. Podríamos tomar otro. Hace un par de semanas, un pseudo intelectual, yo lo he bajado definitivamente de categoría, como es el caso de Sebrelli, se permitió comparar la cuarentena, la cuarentena con el gueto de Varsovia. Creo que es de una bajeza imposible de calificar, que no sea así, una bajeza, y hoy, lamentablemente un pedagogo, porque esto hay que decirlo con tristeza, lamentablemente se permitió comparar la imposibilidad, iba a decir dificultad, pero la verdad que no es dificultad, la imposibilidad de acceso a la escuela con la situación de encierro, con la situación de encierro de Ana Frank. Yo creo que no vale la pena que le dediquemos mucho a la historia de Ana Frank. Todos sabemos quién fue, qué le pasó, todos conocemos, si no lo hemos leído, por lo menos tenemos alguna referencia a su diario. Ana Frank vivió en una situación de guerra. Ana Frank vivió con un enemigo al acecho. Ana Frank vivió escondida porque si no se escondían, la mataban. Entonces, pensar esto y aparearlo a una situación de políticas de cuidado, que podrán ser discutibles, que podremos pensar que capaz que hay otras, que capaz que hay otras formas, pero en verdad hay una intencionalidad de políticas de cuidado. Entonces, nosotros sabemos, voy a mover una luz para poder leerles un cuento, y que no me encandile todo el tiempo. Les decía, nosotros sabemos que hay condiciones de vulnerabilidad dramáticas, lamentables.
sabemos que sabemos que no solamente que hay muchos pibes que no se han podido conectar, sabemos que seguramente muchos de ustedes están con dificultades o haciendo malabares porque comparten dispositivos, y si no comparten dispositivos, comparten espacios. Hace 48 horas nomás la escuchaba Adriana Puigros, una pedagoga por la que tengo una profunda admiración, iniciadora del campo de la historia de la educación en la Argentina, que decía que en este proceso de la historia, del pasado al presente, hubo un gran trabajo por disociar trabajo, vivienda, hogar y escuela. Y que de pronto esta vuelta de la historia nos ha metido otra vez adentro. Ojo, los talleres de los artesanos estaban en las casas, las institutrices iban a enseñar a las casas, y hubo todo un trabajo del sistema productivo y del sistema escolar para disociar y generar ambientes propicios para trabajar, para vivir, comer, dormir, ir al baño, bañarse y para estudiar. Y de pronto un día nos levantamos con todo metido adentro y sabemos que esto no es cómodo para nadie. Seguramente ustedes tendrán algunos hijos chicos, otros hijos grandes, algunos estarán solos, a algunos se le caerá el sistema, como nos pasó a nosotros recién. Pero eso no es una guerra. Ana Frank describe, le Ani, cuenta, Ani, sí, Ani, perdón, vamos a hacer una cosa. Me parece que vamos a cerrar acá y vas a bueno, abrir con el cuento, porque temo que el tiempo, digamos, que quede por la mitad, y la verdad que, bueno, por ahí es un buen inicio, un buen disparador el bueno, viernes que viene, poder trabajar. Así que podemos empezar a despedirnos y que y digamos, a disculparnos por esta desprolijidad que fue el encuentro de hoy, por favor. bueno, no va a volver a ocurrir. Quizás. Bueno, continuará, exactamente. Así que, bueno, nos despedimos. Ani, dale. No, Sí, no, sí, sí. Dice, no, grita. solamente no, no tengo idea de la hora, por eso se nos desordenó todo. Crean que nuestra herramienta privilegiada, que es la planificación, intentamos ponerla en juego, pero voy a cerrar con una idea muy cara a nuestra propuesta didáctica. Nosotros decimos que la planificación, que los proyectos son nada más que una hipótesis y que en terreno se ve qué es lo que sucede con esa hipótesis de trabajo. Creo que ha quedado demostrado, ya ahora no es más, no es una propuesta hipotética, tiene fuerza de ley, de teoría. Esa hipótesis que detalladamente planificamos durante varias horas con Andrea, en el banco de prueba falló. A veces pasa, a veces no pasa. Igual vamos a seguir insistiendo en la necesidad de planificar, pero como también insistimos en la necesidad de atender a los contextos, esta noche igual vamos a poder dormir relativamente tranquilas a pesar de lo que nos falló, porque pusimos lo mejor que pudimos y nos salió así. Entonces, el viernes que viene, en algo que un compañero de ustedes del cuatrimestre pasado ha dado en llamar viernes de didáctica, porque se transformaron como una especie. Hay alguien, porque ni bien empezamos, alguien, yo no llegué a leer el nombre, pero dijo, vuelven los viernes de didáctica. Así que Bueno, tenemos ahí algún está. seguidor del cuatrimestre pasado. Ya sabemos que estos viernes de didáctica no van a poder ser con mate compartido, como son a veces los viernes en Hipólito Yrigoyen, siempre hay algún mate circulando, pero bueno, le vamos a encontrar la forma. Eh, lo vamos a construir en conjunto. Bueno, algunos hasta dicen que salió divino. Hoy vamos a dormir tranquilas. Gracias a todos por acompañarnos, a pesar de lo que ustedes dicen, permítanos una última disculpa, permítanos una invitación a reencontrarnos la semana que viene, y la semana que viene empezaremos leyendo algo de lo que Ana le cuenta a su amiga Kitty, su amiga imaginaria Kitty, respecto de cómo es la vida de un adolescente en la guerra, y después discutiremos si estamos en guerra. Estamos en guerra contra un virus,
pero eso es otra cosa. Yo me voy a permitir enviarles a través de los docentes la declaración que en relación, el comunicado, perdón, que en relación a esta declaración sacó la sociedad científica que yo presido, que es la Sociedad Argentina de Historia de la Educación. Ya está en Facebook, así que también podemos discutirla y conversar sobre ella en el Facebook Foro de Psicología y Educación. Gente, muchísimas gracias por acompañarnos, al equipo, muchísimas gracias por el aguante en la trastienda que hicieron mientras no lográbamos dar pie con bola en la transmisión, pero además por el trabajo cotidiano, y nos vemos el viernes que viene. Mientras tanto, seguimos por Facebook, por Instagram, por correo, por lo que fuere. A disposición. Buen fin de semana, Exactamente. ¿eh? A disposición, buen fin de semana. Tienen los materiales en el módulo y aquí disponibles para cualquier consulta. Así que, bueno, nos vemos, Ani. Buen fin de. Igualmente para todos. Chao, gente. Hasta el viernes.